Hola jóvenes, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar la clase de la semana 7 y para esta semana tenemos el diseño de bloques completamente aleatorizados. Comenzamos. Muy bien, hoy es un tema bastante accesible, no es complicado. Hoy vamos a ver el diseño de bloques completamente aleatorizados. Esto es un procedimiento bastante sencillo, no es difícil, repito, solo es que lleven secuencia de los procedimientos, de los pasos que vamos a ir haciendo y verán que todo sale como tiene que salir. Primero vamos a definir qué cosa es un bloque. Un bloque en esencia es un grupo de datos que cumplen una característica determinada dentro de una característica general. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el grupo de ingeniería civil de la UNI, entonces tenemos tres grupos, ¿no? El 1S1, el 1S2, el 1S3. Cada uno de esos podrían ser un bloque. ¿Estamos? Todos comparten las mismas características, pero cada uno de ellos es un bloque. Ahora, si vemos a los estudiantes de ingeniería en sistemas de la UNI, entonces tenemos, por ejemplo, el segundo año o el primer año, cualquiera, no importa. Cada uno de ellos sería un bloque de un grupo mayor que serían todos los estudiantes. Entonces, un bloque viene siendo un grupo de datos que cumple una característica determinada dentro de una característica más general. ¿Okay? Por ejemplo, ¿qué no es un bloque? Podríamos decir que no son un bloque el grupo de ingeniería civil de la UNI con relación a los estudiantes de la UNAM. ¿Por qué? Porque este bloque, o sea, este grupo no está dentro de la característica mayor, la característica general. Me expliqué, ¿verdad? Entonces, en este caso, un bloque es eso. Ahora, existen algunas características importantes que también nos van a encontrar en el documento que sí las vamos a tocar. Por ejemplo, la primera de ellas es que tiene un solo factor y a este factor se le llaman tratamiento. ¿Ya? Por ejemplo, si hablamos de ingeniería en sistemas, podemos decir que un algoritmo, ya podemos decir un tiempo de respuesta, etc. ¿Ves? Los bloques en este caso son el segundo factor. ¿Por qué? Porque estos van a contener elementos que nos van a interesar analizar o medir. ¿Me explico? Y otra característica importante es que dentro de cada bloque la asignación de estos tratamientos se va a hacer de manera aleatoria. En otras palabras, no va a tener un orden determinado, no va a tener una característica específica, sino que es completamente aleatorio. Por último, el propósito. Y pues el objetivo de este método es eliminar la variabilidad que causa el error experimental. Simple como eso. Para poder hacer este tipo de análisis, usar el método de bloque, entonces necesitamos hacer una tablita. La tablita que vamos a utilizar tiene los siguientes elementos. Tiene tratamientos, tiene bloques, tiene error. En los tratamientos vamos a utilizar la suma de los cuadrados. Entonces, para los tratamientos va a ser suma de cuadrados de los tratamientos. Para los bloques va a ser la suma de los cuadrados de bloque. Para el error, la suma de los cuadrados del error. Para cada una de estas medidas vamos a necesitar grados de libertad. Para la suma de los cuadrados de los tratamientos vamos a utilizar K-1 grados de libertad. Para los bloques o para la suma de los cuadrados de bloques vamos a utilizar los grados de libertad B-1. Para la suma de los cuadrados del error vamos a utilizar el producto de los grados de libertad de la siguiente manera. K-1 por B-1. Ya vamos a ver qué significa K y qué cosa es B, ¿ok? Y al final, para la suma de los cuadrados totales, vamos a necesitar N mayúscula menos 1. Recuerden que N mayúscula es todos los datos, ¿ok? Toda la población. También vamos a necesitar los cuadrados medios. Para los tratamientos serían los cuadrados medios de tratamiento. Para los bloques, los cuadrados medios de bloque. Y para el error, el cuadrado medio del error. Ahora, ¿qué significa esa K y qué significa esa B? K es el número de tratamiento, o sea, el número de grupos que podamos tener. ¿Me explico? O más bien características. Y B, el número de bloques, que son los grupos. ¿Okay? N ya saben, el total de datos. Y N pues se calcula multiplicando K por B. Es fácil, ¿no? O sea, es el total de datos. Para poder calcular el estadístico que vamos a analizar para determinar las diferencias, vamos a usar la siguiente fórmula.
F, recuerden que vamos a trabajar con el estadístico F. F de los tratamientos va a ser igual a CM de los tratamientos sobre CM del error, o sea, los cuadrados medios. Cuadrado medio de los tratamientos sobre los cuadrados medios del error. F, que nosotros lo vamos a calcular con esta formulita, vamos a compararlo con F crítico, como hemos venido haciendo en las clases anteriores, con la diferencia de que ese F crítico lo vamos a buscar en una tablita. Y ya vamos a ver más adelante la tablita. ¿Cuáles son los pasos para poder hacer un análisis con este método? Primero, necesitamos calcular la suma de los cuadrados totales. Y esto ya lo hemos hecho en temas anteriores. Recuerden, se debe calcular las medias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ah? ¿Sí se acuerdan de eso? Perfecto. 2, vamos a calcular la suma de los cuadrados de los tratamientos. Y aquí vamos a usar una formulita un poquito diferente a las que hemos usado antes. Es decir, esta fórmula es nueva. La suma de los cuadrados de los tratamientos es igual a el factor P, que en este caso va a ser el número de bloques, multiplicado por la sumatoria de del cuadrado de las diferencias entre la media de cada grupo menos la media global. ¿Estamos? Y aquí tenemos la formulita, acá abajo el significado de la variable. Tercer paso, vamos a calcular la suma de los cuadrados de los bloques. Y en este caso la suma de los cuadrados de los bloques se ha utilizado esta fórmula, K por la sumatoria, y ahí tenemos la fórmula. Que se notan, en esencia es lo mismo, solo que una es para bloques y la otra es para tratamientos. ¿Okay? Miren bien la diferencia, una es para tratamientos, la otra es para bloques. Muy bien. Y por último, la suma de los cuadrados del error. La suma de los cuadrados del error se van a calcular de manera fácil, es una resta. Eso es igual a la suma de los cuadrados totales menos la suma de los cuadrados de los tratamientos menos la suma de los cuadrados de los bloques. Por eso es importante calcular esto. Ok, vamos a ver un ejemplo para que ya entremos en calor. El problema es fácil, dice la ingeniera Hanselin, prueba el tiempo de respuesta en milisegundos de 3 algoritmos de procesamiento de datos en 4 servidores diferentes. El servidor 1, el servidor 2, el servidor 3 y el servidor 4. El algoritmo A se corre en el servidor 1 y se obtiene un tiempo medio de respuesta de 10 milisegundos. El algoritmo B se corre en el servidor 1 y pues tiene un tiempo de respuesta de 12 milisegundos. El algoritmo C de 14 y así sucesivamente. El objetivo es determinar si hay una diferencia significativa entre los algoritmos, mientras se controla el efecto de los servidores. Ok, miren que aquí lo que estamos haciendo es haciendo como un análisis de datos cruzados. ¿Ya notaron esto? Primero se va a analizar, ojo con esto, se va a analizar el tiempo de respuesta de cada algoritmo en cada servidor, pero también se van a tomar en cuenta las características de esos servidores. Me explico, ¿verdad? Entonces, podemos decir que esta prueba es un poco más interesante, más global. Así que vamos a Excel. Vamos a abrir en Excel una hojita de Excel y vamos a pasar esta tablita a Excel. Entonces acá tenemos la tablita de Excel, miren, ahí tenemos el servidor, S1, S2, S3 y S4, los algoritmos, algoritmo A, algoritmo B y algoritmo C. Para explicar algo que se me vino aquí para que no se me olvide. ¿Es necesario de que sean el mismo grupo, la misma cantidad de algoritmos y la misma cantidad de servidores? No. Pueden haber N servidores, M algoritmos. ¿Estamos de acuerdo? No pasa nada. En este caso tenemos 4 servidores y 3 algoritmos. Pudieron haber sido 10 servidores y 3 algoritmos. Como pudo haber sido 4 algoritmos, 3 servidores o 10 algoritmos, 5 servidores, etcétera. No implica nada que tenga uno más que el otro. Ok, vamos entonces paso a paso. ¿Qué dice nuestro instrumento? Primero abrimos Excel. Ya lo abrimos y ya saben que tenemos la tablita lista para trabajar. El paso 1 va a ser calcular los datos y las medias. Ojo con esto, aquí vamos a agregar algunas columnitas a nuestra tabla. En este caso las columnitas que vamos a agregar son totales. Y quiero que se entienda esto. En el caso del servidor vamos a utilizar, fíjense muy bien, la media para cada bloque de servidor y la media para cada algoritmo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la parte de abajo vamos a escribir la media del algoritmo y en la parte final de aquí la media por bloque. Vamos a Excel para que hagamos el cálculo.
Una vez que ya estamos en la tablita, ya agregué las dos columnas, la columna F acá a la derecha y la columna, y bueno, la fila 7, que es la que está acá abajo. Recuerden que aquí lo que vamos a agregar son promedios, tanto los promedios de cada algoritmo como los promedios de cada bloque. Así que para eso vamos a usar la función promedio. Entonces vamos a pedirle el promedio y le voy a pedir todos los valores de arriba. Cerramos paréntesis, le damos enter y ya tengo los promedios del algoritmo A. Como también voy a calcular los del algoritmo B y los del algoritmo C, entonces se me hace fácil simplemente arrastrar la fórmula. Y ya tenemos los promedios de los otros algoritmos. Ahora, para calcular la media de los bloques, pues aplicamos la misma función. Llamamos la función promedio y le pedimos que me calcule los promedios de estos señores. Cerramos y le damos enter y tenemos 12. Como también vamos a calcular los promedios que van hacia abajo, otros servidores, entonces simplemente arrastramos. Fíjense muy bien. Y podemos arrastrar hacia abajo. ¿Para qué? Para calcular el promedio de los promedios, valga la redundancia. Y en este caso lo vamos a centrar y le vamos a cambiar el color para que se nos mire diferente. Y esto que tenemos acá, señores, es el paso número 1. Recuerden, cada uno de estos valores, 10, 12.5, 13.5, son los promedios, ¿ya? Son los promedios de cada algoritmo. Y estos valores que tenemos aquí, 12, 13, 11 y 12, son los promedios, pero de cada servidor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, este que tenemos aquí es el promedio general o promedio global. ¿Okay? Vamos a ver lo que dice nuestro instrumento. Una vez que tenemos esto, fíjense muy bien, tenemos los algoritmos, tenemos los promedios y tenemos el promedio global. Aquí ya se los he marcado para que ustedes no tengan problema en identificarlo. Ahora determinemos los valores que tienen K, V y B minúscula y N mayúscula. En este caso, número de tratamiento. ¿Cuántos tratamientos tenemos? Tenemos 3. ¿Por qué? Son los algoritmos. Algoritmo A, algoritmo B y algoritmo C. Entonces tenemos K igual a 3. Tenemos bloques. ¿Cuántos bloques tenemos? Tenemos 4, porque son los servidores. Servidor 1, servidor 2, servidor 3 y servidor 4. Por último, ¿cuántos valores tenemos en total? Pues fácil, solo podríamos contarlo, ¿verdad? Pero hay una manera más fácil, multiplicando. Multiplicamos el número de bloques por el número de tratamiento. Multiplicando 3 por 4, eso es 12. Ya tenemos N mayúscula. Ahora pasemos al paso 2. En el paso 2 vamos a calcular la suma de los cuadrados totales. Esto, repito, ya lo hemos hecho antes, así que vamos a diseñar 3 columnitas más. Y cada columnita, cada una de estas columnas va a tener la resta entre cada valor de esa columna y la media global. Recuerden que la media global la tenemos acá en verde. Vamos a hacerlo en Excel. Ahora, una vez hechas las 3 columnas, entonces vamos a resolver esto. Damos igual. Recuerden que vamos a tomar, en este caso, la suma de los cuadrados totales para el valor de A sería a cada valor de A le vamos a restar el valor de la media global y esta va a ser elevada al cuadrado. Pero recuerden que como vamos a arrastrar, entonces me conviene inmovilizar la celda de la media global. Así que la inmovilizamos y le damos enter. Una vez que la inmovilizo, la arrastro. Ya tengo los valores de la suma de los cuadrados totales para A. Y como también va a suceder para la suma de los cuadrados totales para B y la suma de los cuadrados totales para C, y tengo inmovilizada la media global, así que también arrastro hacia la derecha. Y de esa manera tengo la tabla de la suma de los cuadrados totales para cada grupo. Al final, recuerden que agregamos la sumatoria total de cada uno. Así que en este caso vamos a utilizar la función suma y vamos a decirle que me sume todos estos valores. Cerramos y le damos enter y arrastramos hacia la derecha. Ya tenemos la suma. Ahora, como lo que necesitamos es la suma de los cuadrados totales, entonces vamos a agregar aquí suma de cuadrados totales. Escribimos entonces suma de cuadrados totales y en la celda contiguo vamos a escribir que esta suma de cuadrados totales es la suma de los valores que tenemos acá. Seleccionamos estos valores y le damos enter. Y tenemos la suma de los cuadrados totales, señores. Así de fácil. Pasamos entonces
al siguiente punto. En el siguiente punto vamos a calcular la suma de los cuadrados de los tratamientos. Aquí quiero explicarle algo. ¿Cuántos tratamientos tenemos? Tenemos ¿cuántos tratamientos? Vamos a tener n tratamientos dependiendo de la n cantidad de bloques. ¿Cuántos bloques tenemos? Recuerden, tenemos 4 bloques porque son los 4 servidores. Entonces, ¿qué vamos a tener? 4 tratamientos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, vamos a señalar o vamos a escribir en Excel una casilla por cada tratamiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para esta vamos a utilizar una función bastante sencilla. En este caso, recuerden que es esta fórmula. P por la sumatoria de cada media menos la media global elevada al cuadrado. Ojo con esto. Cada media de los tratamientos menos la media global elevada al cuadrado. Y aquí es B por el número de los bloques. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tenemos acá? Fíjense muy bien. Nosotros para esta tabla, que ya la tenemos en Excel, vamos a diseñar, vamos a escribir esta fórmula que ven aquí en Excel. ¿Por qué vamos a escribir esta fórmula? Porque le estamos diciendo que hay 4, ¿sí o no? Tenemos 4 tratamientos. ¿Estamos de acuerdo? 4 tratamientos. Y a cada tratamiento le vamos a restar la media global. Fíjense muy bien, quiero que se fijen muy bien. La media global nosotros la tenemos en la columna F y en la fila 7, o sea F7. Entonces, a esa media global le vamos a restar la media de ¿quién? De ese tratamiento. En este caso, ojo con lo que voy a decir, la tenemos en C7. ¿Dónde tenemos C7? Aquí tenemos C7. Miren, C7 es 10. Ahora, eso va a estar elevado al cuadrado. Luego le vamos a sumar la misma, fíjense muy bien, pero ahora va a ser con D, D7, porque es la siguiente media, menos F7. Fíjense muy bien, ¿quién es F7? F7 es la media global. Y luego con el otro algoritmo, que en este caso sería C, que es E7 menos la media global y siempre elevado al cuadrado. Dirán ustedes, primero restamos la media global, primero escribimos la media del tratamiento y luego le restamos la media global, o primero la media global y luego la media del tratamiento. No importa, porque en este caso, si ustedes notan, yo lo hice así, para que notaran que es lo mismo. Noten que en el primero vamos a restarle a F7, que es la media global, C7, que en este caso es la media del algoritmo A. Pero para el segundo, yo lo hice al revés. Dije, para la media del tratamiento del algoritmo B, le resto la media global. Ya mirar, no pasa nada. ¿Por qué no va a pasar nada? Porque es una resta elevada al cuadrado. Así que no importa quién le está restando. Al final la diferencia va a estar elevada al cuadrado y eso la va a convertir en un valor positivo. Así que nos vamos entonces al Excel y escribimos la suma de los cuadrados de los tratamientos y copiamos esta fórmula para llevarla a Excel. Una vez estando acá, miren, ya copié, ya pegué la fórmula y ya tengo que 4 multiplicado por, abro paréntesis, paréntesis englobador y luego paréntesis para la primera resta de medias. En este caso, a F7 le restamos C7, lo elevo al cuadrado, más a D7 le restamos F7 y lo elevamos al cuadrado, y por último a E7 le restamos F7 y lo elevamos al cuadrado, y por último cierro. Le damos Enter y tenemos 26. Ahora veamos. El siguiente paso es la suma de los cuadrados de los bloques. Aquí vamos a tener que diseñar lo siguiente. Fíjense muy bien. Primero calculamos la variabilidad de las medias de los bloques. Ok, señores, ¿qué significa eso? Significa tomar los valores medios que tienen los bloques. Recuerden que nosotros calculamos esas medias. Miren, aquí las tenemos. 12, 13, 11 y 12. ¿Se acuerdan, verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita, pero lo vamos a hacer con estos valores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se hace? Bueno, fácil. Vamos a escribir esta fórmula, suma de los cuadrados de bloques es igual a K. Recuerden que K es el número de tratamiento por la sumatoria de la media de cada uno de ellos menos la media global elevada al cuadrado. Para este también vamos a utilizar
SC de bloques, que es una fórmula que aquí ya la tenemos, que es esta precisamente, pero ahora escrita con los valores de la celda de Excel que nosotros tenemos en nuestro archivo. Vamos por ahí entonces, vamos a ponerlo en Excel. Y aquí la tenemos, fíjense muy bien. Tenemos la fórmula lista. ¿Cuántos tenemos? 3. Acá tenemos el paréntesis englobador, luego tenemos la primera resta que sería a F7, que en este caso recuerden que F7 es la media global, le restamos F3, en este caso F3 es la media del servidor 1, más A elevado al cuadrado, más F7 es la global, menos F4 que es el servidor 2 elevado al cuadrado, más F7 y así sucesivamente con cada uno. Le damos enter y ya tenemos el valor número 6. 6 da la suma de los cuadrados por bloque. Vamos a ver qué dice el siguiente paso. El siguiente paso es la suma de los cuadrados del error. Aquí es importante entender esto. ¿Cómo se calcula la suma de los cuadrados del error? Es una resta entre la suma de los cuadrados totales, que ya los tenemos, menos la suma de los cuadrados de los tratamientos, que ya los tenemos, menos la suma de los cuadrados de bloque, que ya los tenemos. Y aquí simplemente aplicamos la fórmula en Excel. Y entonces veamos qué hacemos a C9. C9 recuerden que es la suma de los cuadrados totales. Le vamos a restar C10 que es la suma de los cuadrados de los tratamientos y le restamos C11 que es la suma de los cuadrados de los bloques. Le damos enter y listo, tenemos la suma de los cuadrados del error. Así de fácil. Paso 5, vamos a los grados de libertad. Aquí es importante tener cuidado porque nos podemos equivocar. Los grados de libertad son 3. Los grados de libertad del tratamiento que se encuentran con K-1, los grados de libertad de los bloques que se encuentran con B-1 y los grados de libertad del error que se encuentran multiplicando K-1 por B-1. En otras palabras, los dos anteriores. Si ustedes ven, no es complicado. Simplemente si el primero te dio 2 y el segundo te dio 3, entonces los grados de libertad del error es la multiplicación. 2 por 3 es 6. No es algo muy complicado que digamos, ¿no? Así que vamos a calcular los grados de libertad por cada uno. Y lo vamos a hacer también en una celda aparte para cada valor. Vamos a Excel. Yo aquí no considero necesario aplicar fórmulas porque pues, son datos pequeños, si ya sabemos cuánto hay, ¿no? Entonces no considero necesario que apliquemos una fórmula. Solamente necesito los datos. Los grados de libertad de los tratamientos, de los bloques y del error. Del tratamiento, ¿cuántos tenemos? 3 menos 1 es 2. De los bloques, ¿cuántos bloques hay? 4 menos 1, 3. Y del error, pues la multiplicación de los dos anteriores. 2 por 3, 6. Y listo. No hay mucha complicación ahí. Paso 6, vamos a calcular los cuadrados medios. Aquí sí vamos a hacer varias operaciones, fíjense muy bien. Para calcular los cuadrados medios, necesitamos sacar los cuadrados medios de los tratamientos, los cuadrados medios del error. Para poder hacer este procedimiento, entonces necesitamos aplicar esta formulita. Los cuadrados medios de los tratamientos es igual a la suma de los cuadrados totales de los tratamientos, que ya lo tenemos, sobre los grados de libertad de los tratamientos, que ya lo tenemos. Los cuadrados medios del error es igual a la suma de los cuadrados del error, que ya lo tenemos, sobre los grados de libertad del error, que ya los tenemos, y los dividimos. Y F de los tratamientos es los cuadrados de los tratamientos que ya los tenemos calculados aquí, dividido entre el error que ya lo tenemos calculados aquí también. O sea, todo tiene que dar a como tiene que darse. No se pueden equivocar porque por eso va paso a paso. ¿Miren? Tenemos que ir calculando en este orden. Así que bueno, vamos a hacerlo en Excel. Acá tenemos entonces las dos variables que vamos a buscar. Ya las escribí aquí en la celda, pero me voy a traer las fórmulas para que con las fórmulas podamos copiar las celdas que necesito. Vamos a pegarla por acá y esta me va a guiar para poder escribirla acá. Entonces tenemos, fíjense muy bien, señores, fíjense muy bien. Este de aquí va a ser igual a la suma de los cuadrados totales de los tratamientos, que lo tenemos acá, fíjense muy bien, dividido con los grados de libertad de los tratamientos, que lo tenemos acá. Le damos enter y ya tenemos el valor. Vamos a ver qué me dice el otro. El otro dice, vamos a llevarnos la fórmula. Miren que lo estamos haciendo paso a paso para que ustedes no se confundan. Y pues
colocamos aquí la fórmula, que los podamos guiar y decimos, esto es igual a la suma de los cuadrados del error, que lo tengo por acá, dividido por los grados de libertad del error, que lo tengo acá. Le doy enter y señores, ya tengo los cuadrados medios del error. A partir de aquí, ¿qué nos queda? Simplemente calcular f de los tratamientos. Y aquí es f, vamos a colocarlo por aquí, f calculado. Presten mucha atención. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar algunos datitos. Fíjense muy bien. Tengo f y tengo f crítico. Este es el f calculado que vamos a calcular, valga la redundancia. Y me dice aquí que es el valor anterior dividido, perdón, lo marqué mal. El valor anterior, acá, dividido con los valores medios del error. Que es esto. Le doy enter y ya lo tengo, 13. Fíjense muy bien. En este caso me dio 1, así que no se me altere en nada, pero eso no significa que siempre dé 1, ¿ok? No significa que siempre dé 1. Entonces, veamos, vamos entonces ahora a calcular f crítico. F crítico, ya lo tengo yo aquí, miren, yo ya lo tengo preparado. F crítico tiene una fórmula, ya ustedes la han trabajado también esa fórmula en momentos anteriores. Y es una fórmula muy fácil, la vamos a escribir, voy a borrar estas que están acá. Y la tengo por acá. Fíjense muy bien. Vamos a usar la función dist.f.int. Esta nos va a ayudar a calcular los grados, el valor de f crítico. Y aquí quiero darles la sintaxis. Al momento de escribir esto, les va a pedir la probabilidad, que normalmente va a ser 0.05, los grados de libertad 1, que en este caso son los grados de libertad del tratamiento, y los grados de libertad 2, que en este caso son los grados de libertad del error. ¿Ok? Entonces, recuerden muy bien, vamos a llevarnos la función hacia allá y recuerden que tenemos probabilidad, que va a ser 0.05, grados de libertad 1, que en este caso son los tratamientos, y los grados de libertad 2, que son los grados de libertad del error. Así que, escribimos. Y aquí está. Ya me está pidiendo, miren los valores. 0.05 grados de libertad de los tratamientos, grados de libertad del error, cierro y le damos enter. Y señores, tengo el valor de f. Una vez calculado, señores, el valor de f, aquí lo tienen también en el Word, que solo lo pueden ver para que lo vayan comprobando, necesitamos la conclusión. Y la conclusión pues es fácil. Nosotros podemos observar que crítico y calculado tienen una gran diferencia, ¿sí o no? Entonces, cuando ustedes revisan la prueba F, se puede mostrar que hay una diferencia bastante significativa entre los tres algoritmos. ¿Verdad que sí? F calculado es 13 y el valor crítico es 5.14. Esto significa que la variación de los tiempos de respuesta entre los algoritmos es tan grande que es muy poco probable que se deba al azar o a la suerte. Me explico, ¿verdad? Por el contrario, la diferencia observada es real y se debe a que al menos uno de los algoritmos tiene un rendimiento distinto a los demás. Así de simple. ¿Cómo lo vieron? Facilito, ¿verdad? Muy bien. Les dejo entonces algunos ejercicios para que ustedes los puedan resolver. Ya saben cómo es la mecánica y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.